Carta 18. Mi querido padre, dices en tu carta, la cual recibí de manos del mensajero romano, que habéis leído con interés todas mis cartas, y más especialmente las que se refieren a Jesús de Galilea. Dices que estás listo para reconocerlo como un profeta enviado de Dios, pero añades, no puede pretender ser el Cristo, porque viene de Galilea. A esta objeción, querido padre, el rabí Amós desea que te comunique que ha investigado los registros de nacimientos que se guardaban en el templo, y ha hallado, como ya os he dicho antes, que Jesús nació en Belén. Después se fue con sus padres a Egipto, y de allí regresando a Judea se estableció en Galilea, donde se crió. De estos hechos en su historia no solo está convencido el rabí Amós, sino también Nicodemo, cuyo conocimiento no se puede negar, y él mismo, para nuestra sorpresa, y mi propio deleite, añadió ayer, cuando estuvimos hablando sobre el tema en la cena. Hay una profecía, oh rabí Amós, lo cual confirma la afirmación de que este poderoso profeta es el Mesías. ¿Qué es? Déjame escuchar todo lo que pudiera confirmarlo. Pedí ardientemente, no es, querido padre, que mi confianza en él necesite confirmación, pero deseo que otros crean. La encontrarás en el profeta Oseas, respondió Nicodemo, y se lee así: de Egipto llamé a mi hijo. Mi corazón se llenó de alegría, querido padre, al escuchar la mención de esta profecía, pero imagina mi emoción cuando Nicodemo, tomando el rollo del profeta Isaías en su mano, leyó las siguientes palabras, y las aplicó a Jesús. Al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esto cambia la objeción de su salida de Galilea en una prueba adicional de su afirmación de ser el Mesías. En mi última carta os informé de que el rabí Amós le había invitado a permanecer con nosotros durante la Pascua. Aceptó amablemente la invitación, y vino ayer aquí, después de haber dejado el templo, del que con tal poder y autoridad había expulsado a los mercaderes y a los cambistas. Escuchaba, mientras lo esperaba, un rumor corriendo por las calles. «¡Viene el profeta! ¡Viene el profeta!», dicho por cientos de voces de hombres y niños. Me apresuré a llegar al terrado de la casa. Todo el camino era un mar de cabezas. La multitud venía avanzando como un río caudaloso, como he visto fluir el oscuro Nilo al derramar sus refrescantes aguas sobre sus confinadas orillas. María estaba a mi lado. Intentamos distinguir a la persona central alrededor de la cual ondulaba el mar de cabezas, pero todo estaba tan frenéticamente confundido con el ondear de ramas de palma que no podíamos distinguir nada claramente. Mientras me esforzaba para ver la apariencia del profeta, María me tocó y me pidió que mirara hacia la otra dirección. Al hacerlo, vi a Emilio Tulio, el joven centurión romano, ahora capitán de la legión de Pilato, avanzando a la cabeza de 200 jinetes a todo galope, con el fin de encontrarse y hacer retroceder a la multitud que iba avanzando. Cuando llegó frente a la casa, levantó la vista y, viéndonos en el terrado, ondeó con gracia su reluciente espada, nos saludó y pasó corriendo, cuando María dio voces. «Noble señor, no hay ninguna sublevación como algunos del pueblo sin duda os han dicho, pero esta gran multitud que se dirige aquí no es más que una escolta al profeta de Nazaret, quien viene a ser el invitado de mi padre. Tengo órdenes de Pilato de arrestarlo, dama, como un perturbador de la paz de la capital. ¿Sufrirá un profeta porque sus poderosas obras atraen a la multitud tras sus pasos, noble romano? Si tus tropas avanzan, habrá una confrontación con el pueblo. Si las retiras un poco, verás que cuando el profeta cruce el umbral de mi padre, se irán en paz». El capitán no dijo nada, sino que pareció esperar, para ver si yo tenía algunas palabras, y al mirar eso, le rogué encarecidamente que no hiciera violencia al profeta. «Por tus deseos, dama, detendré mi tropa, especialmente al ver que la gente está indefensa». El centurión dio órdenes a sus jinetes para que se colocasen en línea frente a la casa. La multitud se acercó, pero muchos de los que iban al frente, viendo la caballería romana, se detuvieron o retrocedieron, de modo que vi a Jesús aparecer al frente, caminando a un paso calmado y sereno, con Juan a su lado. También el rabí Amós estaba con él. Al acercarse, la gente se detuvo, por temor a las largas lanzas romanas, y él avanzó casi solo. Vi a Juan señalarle nuestra casa. El profeta levantó su rostro y la miró un instante. Miré bien sus facciones.
Su rostro no era el de un joven, sino el de una persona que había pasado la mediana edad de la vida, aunque solo tiene 30 años. Su pelo estaba mezclado con canas, y su rostro ovalado y de forma fina estaba marcado con líneas profundas, evidentemente por el trabajo y sufrimiento. Su barba suelta caía sobre su pecho. Sus ojos parecieron estar fijos en nosotros por un instante con benignidad y paz. Tristeza profunda, mansa, no severa, parecía ser la expresión característica de su noble y majestuoso semblante. Había un aire de dignidad varonil en su ser y en su espíritu, y mientras caminaba entre sus seguidores, era verdaderamente un rey, pero la sencillez y la humildad calificaban este aspecto natural de majestad. Parecía atraer tanto la admiración como el amor de los que lo veían, demandando por igual nuestro homenaje y simpatía. Pasando la tropa de caballos, Juan y el rabí Amós llevaron a Jesús a nuestra puerta, pero antes de llegar a ella se escuchó un fuerte grito dirigido al romano, para que lo arrestara. Al mirar de dónde vino ese grito, vi que procedía de varios de los sacerdotes, encabezados por Anás, quienes avanzaban a través de la multitud, gritando amenazantemente: «Le pedimos, oh su excelencia, que arreste a este hombre. ¡Qué vergüenza, rabí Amós! ¿También habéis creído en el impostor? Acusamos a este Galileo o romano por sedición. Él ha tomado posesión del templo, y a menos que os ocupéis de ello, él arrebatará también la autoridad de vuestras manos. Si no lo arresta, no responderemos por las consecuencias que puedan ocurrirle a la ciudad y a la gente». «No veo nada que temer de este hombre, oh judíos», respondió Emilio. «Está indefenso y sin tropas. Apartaos. Permaneced en vuestro templo. Es de vuestras griterías que viene toda la confusión. Vuelvan a sus altares. Si hay conmoción en la ciudad, Pilato os hará responsables. Todo el resto del pueblo es pacífico, salvo vosotros mismos». «Llevaremos nuestra queja ante el procurador», exclamó Anás, el cual era el principal orador, y seguido por un gran grupo de sacerdotes y levitas enojados, con palos en las manos, se dirigió hacia el palacio del gobernador romano. Expresé mi gratitud a Emilio por haber tomado parte tan valientemente con el profeta. La multitud comenzó a retirarse, mientras la caballería romana avanzaba lentamente por la calle. Jesús fue recibido en la casa por María y llevado a la sala interior, donde, habiendo traído agua, el mismo rabí Amós quitó las sandalias del profeta y reverentemente lavó sus pies, mientras que María, para darle todo el honor, los secó con un precioso velo, el cual acababa de hacer en anticipación de su boda con su primo Juan. Fue en ese momento cuando entré a la sala. En la sala no solo estaban Amós, Juan y María, sino también el sacerdote Elías, primo de Caifás, quien, deseoso de oír de los labios del profeta sus sublimes enseñanzas, había venido con él. También estaban presentes 5 hombres, a los que yo nunca antes había visto, pero que según Juan eran sus discípulos. Sin embargo, yo no tenía ojos ni oídos para nadie más, sino para Jesús. Vi que él parecía muy cansado y pálido, y por primera vez me di cuenta de que parecía sufrir, ya que de vez en cuando levantaba su mano hacia sus sienes. Deseosa de servir a una persona tan santa, me apresuré a preparar un remedio, y al llevarlo a la sala estaba a punto de dárselo, cuando el sacerdote Elías me detuvo bruscamente y me dijo: «No, doncella, presenciemos un milagro». Entonces se volvió hacia el profeta y le dijo: «Maestro, hemos oído hablar mucho de tu poder para hacer milagros, pero no hemos visto nada por nosotros mismos. Si me muestras un milagro, creeré, yo y toda mi casa. Tenéis un dolor en vuestra frente, sanadlo con un toque, y os reconoceré como el Cristo, Hijo del Bendito». Jesús volvió sus ojos hacia él, y le dijo: «Elías, tú lees a los profetas, y debes saber si el que te habla es el Cristo o no. Escudriña las Escrituras, para que sepas que el tiempo de su visitación ha llegado, y que yo soy él. No hago milagros para aliviar mi propio sufrimiento. Vine a este mundo a sufrir. Isaías escribió de mí como un hombre de dolores, y experimentado en quebranto. Bienaventurados los que sin ver creerán». «Pero maestro», dijo el anciano Levitasar, «sabemos de dónde eres, de Galilea. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde vendrá». «Es verdad, oh varones de Israel.
que me conocéis y sabéis de dónde soy, pero no conocéis al que me envió. Vosotros no entendéis las Escrituras, o de cierto me conoceríais, y sabríais de dónde soy, y quién me ha enviado. Pero no me conocéis ni a mí ni al que me envió, porque he salido de Dios. Si lo hubierais conocido a él, también me conocerían a mí. Llegará el tiempo en que sabréis de dónde soy, y creeréis en mí. Pero ahora vuestros corazones se oscurecen por la ignorancia y la incredulidad. Cuando hubo hablado así con gran dignidad y poder, hubo muchos presentes que se ofendieron, y algunas voces murmuraron en su contra. Entonces el rabí Amós lo llevó al aposento que le había preparado. Al retirarse el profeta tuvo que cruzar el patio, y mientras yo observaba su retiro, vi a 4 hombres que habían subido al techo de la casa por la calle lateral, estando las puertas cerradas, y bajaron a un hombre en una manta a los pies de Jesús. Era un hombre paralítico, el cual era el padre de ellos. Jesús, viendo su amor filial, se detuvo y dijo gentilmente: «Jóvenes, ¿qué queréis que haga?» «Sana a nuestro anciano padre, santo rabí». «¿Creéis que puedo hacer esto?», preguntó fijando su mirada sinceramente en ellos. «Sí, Señor, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todas las cosas son posibles para ti». Jesús los miró con benignidad, y tomando al venerable hombre de la mano, le dijo en voz alta para que todos los que lo miraban le oyeran: «Anciano padre, te digo, levántate y anda». El hombre paralítico se puso de pie inmediatamente, sano y fuerte, y después de echar una mirada a su alrededor, se arrojó a los pies del profeta y los bañó en lágrimas. Los 4 hijos siguieron el ejemplo de su padre, mientras todo el pueblo que presenció el milagro gritaba: «Gloria a Dios que ha dado tal poder a los hombres». Tales, mi querido padre, son los testimonios de Jesús que van en aumento, tanto por milagros como por palabras, siendo Él el Mesías. El Dios de nuestros padres os guarde en salud. Tu amada hija, Adina.